¿Quieres leer Malas, el libro de los caídos, pero tienes miedo? Pues acá te doy mis recomendaciones para sobrevivir a la lectura de esta saga. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler, mi nombre es Joaquín y te recuerdo que acabo de publicar mi primera novela de fantasía, Un refulgente mundo ignoto, disponible en Amazon, una novela de fantasía épica escrita en la clave de las grandes novelas de aventuras. Piensa en ella como si fuera una novela de Sanderson escrita por Alexandre Dumas o viceversa. Hablemos el día de hoy de Malaz, el libro de los caídos, la famosísima decalogía más sus sagas complementarias de Steve Erickson, co-creado el mundo por Ian Cameron Esselmont, que se conoce a veces como el Santo Grial, como la prueba última, como el Kobayashi Maru de la fantasía. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, o mucho así se dice por parte de los fans más acérrimos de la saga. Y si bien yo sé que les debo la mitad de las reseñas de esta saga, porque apenas voy a la mitad, apenas terminé Mareas de Medianoche y esta Navidad voy a leer Los Cazahuesos. Creo que puedo ya, después de mis experiencias, decirles cómo es factible que uno sobreviva y disfrute mejor las complejidades de esta saga. Pueden pasar dos cosas, que a ustedes no les parezca tan complicado y que digan no es para tanto, no es tan difícil, ¿de dónde exagera la gente? O por el otro lado puedan decir que ya incluso llegando al tercer libro, que hasta el momento para mí es mi gran favorito, Memorias de Hielo, digan sigo sin entender, ya no puedo y lo dejen ahí. Cualquier forma es válida. Sin embargo, yo sí quiero darles mis consejos para sobrevivir y disfrutar esta lectura. Por principio de cuentas, ¿por qué es difícil o por qué se considera complejo leer Malas? Básicamente porque mi amigo Erickson le gusta mucho aventarte en medio de la acción y no explica las cosas. Es probablemente un campeón en ese arte de mostrar sin contar. El tema es que cuando entiendes qué es lo que está pasando, ya pasaron 2 o 3 libros, o el sentido de las escenas, de las cosas que pasan que no tienen sentido, se explican 2, 3, 4 libros después muchas veces. No sabes lo que está pasando, no sabes qué es lo que pasó. A mí hay capítulos en Los Jardines de la Luna que no sé, o sea, no entiendo cómo se supone que yo debía entender qué era lo que había pasado, ya después te lo explican, pero pues es que, ¿cómo querías? ¿Cómo querías explicar que pasara esto, no? Y que dices, a veces la complejidad de Erickson es innecesaria. Además de la cantidad enorme de personajes que hay decenas de personajes en este mundo que la verdad hacen la lectura un poco pesada. Si no tienes como la experiencia de leer fantasía y de perderte completamente del mundo, no te gusta perderte, no te gusta sentirte desorientado, es lo que le hace difícil. Pero creo que una vez que uno pasa las cosas, está listo para momentos increíbles, increíbles cuando uno lee Malas. Entonces les voy a dar mis recomendaciones para disfrutar y leer esta saga de la mejor manera posible. Mi recomendación número 1 es leerla traducida. Aunque ustedes tengan un súper dominio del inglés, yo sí les recomiendo leerla en español. Definitivamente, definitivamente la gente de Nova ha hecho un buen trabajo y se mantiene más o menos disponible la saga. Y creo que sí es necesario leerla en español porque hay muchas cosas que van a ser complejas si uno intenta hacer la traducción mental, por más bilingüe que sea, ¿no? Entonces yo creo que la traducción está bastante bien, yo creo que los libros están disponibles. Aventarse esto, Nova lo hizo, fue la verdad admirable en cierto modo porque era una apuesta difícil, yo creo, es una saga difícil y creo que le salió bastante bien porque siguen publicando las trilogías, bueno, las secuelas, ya publicaron, ¿cómo se llama? God's Not Willing, ¿cómo se llama? Un Dios Inclemente en español, y ya va a salir la segunda, entonces lo siguen haciendo y también empezaron a publicar las sagas complementarias de Esselmont. Número 2, yo no he leído las sagas complementarias de Esselmont, pero me dicen que ayudan bastante a llenar un poco los huecos, los intersticios que deja Erickson entre los demás libros. Y te los recomiendan para llenarte un poco más de la idea de qué es lo que está pasando en el mundo entre bastidores. Esta es una recomendación que yo no les puedo decir que yo haga porque yo no he leído las demás trilogías, pero eso es lo que recomiendan por lo general, que no son esenciales para la decalogía principal, pero que sí te recomiendan para poder conocer un poco más del mundo. Acuérdense que Malaz pasa en 3 grandes continentes, los elementos, los hechos de la saga pasan en épocas diferentes incluso, entonces creo que vale la pena poderse llevar un poco más de contexto sobre el mundo si uno lee el resto. En tercer lugar, recomiendo leerla en papel.
porque si bien los mapas no son absolutamente necesarios, quizá un poco en las puertas de la Casa de la Muerte por el tema de la cadena de perros, pero no son los mapas, pero sí necesitan estar regresando, o por lo menos es mi caso, necesitan estar regresando constantemente a la lista de personajes o el dramatis personae. Porque hay muchos personajes y hay muchos que aparecen y dices, ¿quién era este? Y tienes que regresar. Y ese tipo de cosas, y eso pasa mucho con muchos libros de fantasía. Los libros de fantasía, donde debes estar yendo y regresando continuamente para entender quién era esta persona, es muy complicado o es muy incómodo de leerlas en el Kindle, en libro electrónico. Por eso yo recomiendo que lo lean en papel. Y de nuevo, está bastante disponible la saga y creo que vale la pena también para que ustedes vean que Nova hizo un buen trabajo, pese a que tengo mis comentarios sobre el encuadernado de la misma. Y por último les voy a dar mi última recomendación. Esto es algo muy personal que tiene ciertos riesgos, pero creo que a mí me ha servido, que es que en libros especialmente complicados, como en algunas partes de los Jardines de la Luna y algunas partes también de las Puertas de la Casa de la Muerte, aunque lo hice mucho menos en Memorias de Hielo, no lo hice casi nada en Casa de Cadenas y estoy seguro que no lo hice para nada, para nada, para nada en Mareas de Medianoche, que es que cuando me atoraba o terminaba un capítulo que sentí que no entendía absolutamente nada, me iba a la wiki de Malaz, que es la enciclopedia malástica, que está en malaz.fandom.com. Esta está en inglés, pero bueno, le pueden correr el traductor, aunque no va a traducir exactamente igual los nombres, estoy seguro. No es tan importante porque eso tiene una guía de capítulos y pueden ustedes como releer el resumen de lo que acaban de leer en el capítulo para ver si se les atoró algo. Ahora, cuando comenté yo que yo hacía esto, alguien me dijo, cuidado porque te puedes spoilear. Y sí, ahí es un riesgo, spoilear en algunas cosas, pero creo que el riesgo es mucho mayor si uno se mete en los links de los personajes. Entonces, lean los resúmenes de los capítulos si no entendieron, pero no se metan a las entradas de los personajes. Es decir, no cuando están hiperlinkeados todos, están hipervinculados con cada personaje y cada personaje trae su biografía y lo que hace en cada libro y trae bien marcadas las secciones de spoilers, pero no se metan en los personajes. Literal, solo usen la wiki para el resumen de los capítulos cuando los entiendan. A veces para un par de conceptos puede que sea necesario, pero para los personajes no. Entonces, esas son mis recomendaciones para leer Malaz. Esta es como mi guía para que ustedes puedan leer Malaz y no morir en el intento de esta saga que se considera, o que mucha gente considera el culmen, la cumbre más alta de la complejidad en la fantasía de grandes y grandes humanos temas. Pero bueno, esta es la forma que creo que se puede sobrevivir mucho mejor a esta saga y disfrutarla y quererla y convertirse en uno de sus fanáticos, que tienden a ser, es nicho, o sea, a pesar de todo lo que se haga con ella, es una fantasía bastante de nicho, honestamente, pero que creo que vale la pena y así se les va a hacer la vida muchísimo más fácil. Entonces quiero que ustedes me cuenten cuáles son las técnicas o cómo hacen ustedes para tratar de orientarse en este desorientante mundo de Malaz. ¿Qué es lo que han hecho ustedes para disfrutar mucho mejor la saga? Y pues nos estamos viendo en la próxima. No se les olvide suscribirse, darme la manita arriba, darme like y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.